Hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Sean muy bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Amén. En esta mañana vamos a tener un programa diferente. Dios ha traído bendición a esta iglesia. Amén. ¿Quiénes de acá les gusta predicar? ¿Quiénes les apasiona predicar? Amén. Amén. Pues en esta mañana vamos a tener un seminario de cómo nosotros vamos a aprender a hacer sermones, cómo vamos a estructurar un sermón, cómo vamos a sacarle el jugo total a todo un versículo, a toda una cita, y cómo se lo vamos a exponer a la hermandad. Así que el título de este seminario: ¿Cómo preparar sermones expositivos? Bien. Todo sermón pasa por tres fases previas. Primera fase, de rodillas. Segunda fase, sentado. Tercera fase, de pie. La primera fase trata de que usted va a orar para recibir la dirección del Espíritu Santo. La segunda fase es que usted se va a sentar y va a estudiar a fondo ese versículo que usted ha elegido para predicar, y le va a sacar todo el jugo hasta la última gota. Y de pie es cuando usted ya terminó su sermón y ahora va a proclamar ese sermón con alegría. Pasos para la elaboración de un sermón. Aquí está la estructura completa. Paso número 1, ora fervientemente por la iluminación del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Al momento que vamos a abrir nuestras Biblias, y antes de sentarnos y preparar el sermón que vamos a predicar, tenemos que buscar primeramente la dirección de nuestro Dios. Porque si nosotros hacemos las cosas a nuestra propia manera, vamos a presentar un sermón deficiente, vamos a presentar un sermón vacío. Y orar es muy importante, porque al momento de orar, Dios nos da ese tema que necesita la hermandad que nosotros le prediquemos, y Él nos guía y nos dirige para que prediquemos ese tema. También debemos de orar para que Dios nos quite todo orgullo, para que Dios desaparezca ese sentimiento de predicar solo para que los hermanos nos feliciten, solo para que los hermanos nos alaben. Debemos de orar para que a otros predicadores les vaya bien, para que a otros predicadores hagan buenos sermones también. Debemos de orar también por las necesidades que enfrenta la iglesia, y que Dios nos revele qué es lo que necesita la iglesia para que nosotros le prediquemos. Paso número 2, elige el tema y el pasaje a predicar. ¿Cómo escoger el tema y el pasaje? Punto número 1, dependiendo del punto de vista de donde partamos. Punto de vista personal. ¿A qué me estoy refiriendo con punto de vista personal? Cuando hay un pasaje que tocó nuestros corazones, o un tema que nos interesó bastante, y sentimos que la iglesia lo necesita, nos basamos en ese tema para predicar. Cuando usted estudia su devocional o usted estudia su Biblia diariamente, usted mismo va encontrando pasajes de motivación, pasajes que hablan sobre profecía, pasajes que hablan de cómo vencer las tentaciones.
Y al momento de usted estudiar su Biblia, usted va encontrando muchos pasajes que impactan primeramente su vida personal. Y ustedes sienten que ese pasaje le va a servir a un hermano o a varios hermanos de la iglesia. Ahora bien, como nosotros somos predicadores principiantes, nosotros debemos de buscar temas sencillos para predicar. Porque hay muchos temas que nosotros no manejamos todavía. Esos temas que son muy difíciles de predicar, los vamos a dejar para el futuro, cuando ya tengamos más experiencias. Ese es el punto de vista personal. Y ahora bien, cuando usted estudia su Biblia, ustedes pueden usar diferentes tipos de colores para diferenciar un tema del otro. Por ejemplo, este es un ejemplo. Usted puede marcar los temas que hablan del sábado de color amarillo. Usted puede marcar de color azul todos los temas que hablan de la segunda venida de Cristo. Y usted puede marcar de color verde todos los temas o todos los versículos que hablan sobre el estado de los muertos. Punto de vista eclesiástico. El punto de vista eclesiástico es cuando usted es un observador. Usted ve la situación que está enfrentando la iglesia. Ustedes pueden ver la necesidad espiritual y la necesidad teológica de un tema mal comprendido que tiene la iglesia. El punto de vista eclesiástico no trata de que usted va a predicar de lo que usted quiera, sino de lo que la iglesia necesita. Usted, con la dirección del Espíritu Santo, va a suplir la necesidad de conocimiento que tiene la iglesia. Dependiendo de la situación o el entorno donde nos encontremos, así son los temas que vamos a dar. Si usted está rodeado de una iglesia donde muchos hermanos se dedican a la agricultura, ustedes tienen que hablar sermones que hablen de la parábola del sembrador, de la parábola de la cizaña, de la parábola de la levadura, de la parábola del grano de mostaza. Parábolas y sermones con los que la gente se sienta identificados. Si la iglesia está llena de muchos jóvenes, ustedes pueden hablar sobre la escuela de los profetas, pueden hablar sobre el joven Timoteo, pueden hablar sobre David, temas enfocados a los jóvenes. A veces la iglesia domina y maneja muchos temas, y la forma en que domina estos temas o los comprende de una mejor manera es compartiendo semanas de oración. Ustedes pueden compartir semanas de oración, como hablarles de las 7 iglesias, hablar de los viajes de Pablo, hablarles de las bienaventuranzas o hablarles del plan de salvación. Temas que la iglesia va a comprender, porque usted va a estructurar ese sermón y lo va a dividir por varias partes y lo va a compartir en diferentes días, y la iglesia va a suplir esa necesidad de conocimiento que estaba necesitando. Punto de vista temporal. En cometimos un error de ortografía. El punto de vista temporal significa que usted va a preparar sermones según los acontecimientos que estén pasando en el año. Por ejemplo, en septiembre, ¿qué se conmemora en septiembre? El día de la independencia, el día del niño. ¿Y qué temas puede usted predicar en ese día? Por ejemplo, en el día de la independencia ustedes pueden tomar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud a la cual el pueblo egipcio los tenía sometidos. El pueblo de Israel se independizó, y usted en el día de la independencia puede hablar de ese tema. Para el día del niño, ¿de quién se puede hablar en el día del niño? De Samuel, que era obediente, que escuchó el llamado de Dios para servirlo. Para el día de la madre, el día del padre, el día de los niños, ustedes pueden hablar temas
con los cuales las personas ese día se sientan identificados, se sientan especiales. Es más, los campos locales asignan sábados para que se predique sobre esos temas. Y aquí hay una lista de ejemplos de temas que ustedes pueden predicar según la época del año en la cual se encuentren. Pueden predicar un tema relacionado con el inicio del año, de cómo Dios lo va a bendecir el resto del año, uno a fin de año, de cómo Dios lo terminó bendiciendo el resto del año y estuvo con ustedes todos los días. El día de la madre, el día del padre, el día del niño, día de la oración, día del conquistador, 1844, que ya pasó esa fecha hace poco, y puede hacer hasta una semana de oración en la llamada Semana Santa. Muchos hermanos son un poco cerrados cuando se llega la Semana Santa, que no se puede hacer nada, que eso es para los católicos, pero es una semana donde nosotros podemos aprovechar para hacer evangelismo personal, para hacer semanas de oración, para presentarle a Cristo Jesús a esas personas que lo necesitan. Número 2, considerando las áreas problemáticas de la vida humana. Todos acá tenemos problemas. Y a veces necesitamos que alguien nos hable sobre ese tema para nosotros motivarnos y tener algo de qué agarrarnos para superar esa terrible situación. Entonces, ahora que estamos considerando las áreas problemáticas de la vida de los seres humanos, de nosotros, estos van a ser los temas de los cuales ustedes van a hablar. En lo espiritual, cuando usted va a dar un tema espiritual, le va a recordar a los hermanos lo importante que es la consagración, lo importante que es buscar a Dios día tras día, lo importante que es tener una buena relación interpersonal con Él. Les va a hablar también en lo mental, cómo pueden superar las depresiones, cómo pueden superar las ansiedades, cómo pueden dominar su carácter, cómo pueden vencer el miedo. Y también ustedes les pueden hablar de lo físico, hablar temas sobre la reforma pro salud. Si ustedes tienen conocimientos en medicinas naturales, ustedes pueden hablar sobre medicinas naturales y cómo ellos pueden preparar su medicina para sanar esta enfermedad que a veces ellos enfrentan. También pueden hablar temas de lo financiero. Si hay aquí un hermano que es excelente en manejar su finanza, ustedes pueden preparar un sermón, un seminario para compartir a la hermandad cómo ellos pueden manejar mejor su finanza, cómo pueden ser fieles mayordomos, cómo ellos pueden ser fieles también en diezmos y ofrendas. También en lo familiar, hablar sobre consejos matrimoniales, hablar de cómo educar a los hijos, hablar de cómo tener un entorno lleno de amor, lleno de respeto, lleno de empatía dentro de la familia. Y también en lo social, voy a hablar temas sobre cómo desarrollar buenas relaciones interpersonales, de cómo ganar amigos. Aquí vamos. Al momento de elaborar un sermón, primero debemos de pedir la oración del Espíritu Santo, pero después armar nuestro sermón y comenzarlo a escribir con bastante tiempo de anticipación. Porque si nosotros hacemos cosas improvisadas, los mismos hermanos van a detectar que lo que estamos predicando es pura mentira. No, ese hermano no se preparó. Yo sentí que no se ha preparado para ese sermón. Solo hablar pura mentira, ¿bien? Yo ya me lo puedo. Por eso debemos de preparar nuestros sermones con bastante anticipación. Y cuando preparamos nuestros sermones con bastante anticipación, tenemos suficientes ideas para ponerlas dentro del sermón. Y el sermón se convierte en algo que la hermandad lo disfruta, que lo siente exquisito, lo siente muy delicioso. Y al momento de nuestros sermones hay que escoger pocos pasajes, porque si escogemos 7, 9, 10 pasajes, nos vamos a tratar 40, 45 minutos y no vamos a alcanzar a terminar nuestro sermón. Lo recomendable es que seleccionemos de 3 a 6 versículos, donde nosotros les podemos sacar 2 enseñanzas y hasta 3 enseñanzas.
Paso número 3. Inicia el análisis y la explicación de cada pasaje. Habiendo escogido el versículo y el tema, nos tenemos que dirigir al texto original, porque hay traducciones de la Biblia que no van muy de acuerdo al texto original. Ahora que usted tiene ya el texto en lo que va a basar su investigación, ahora usted tiene que ir al idioma griego y al idioma hebreo para que usted pueda entender la estructura completa del versículo que le va a compartir a la hermandad. Y cuando usted ya comprendió la estructura, usted puede visualizar el potencial grande que tiene ese versículo y cómo ese versículo va a impactar la vida de los hermanos. Al momento que usted ya comprendió lo que dice el texto en el idioma original, ahora usted sabe completamente de lo que le va a compartir a los hermanos. Sea observador, concéntrate bien y razona qué es lo que está diciendo el texto y hasta lo que no dice. Seguramente en la primera lectura del pasaje hallarás asuntos valiosos. Toma nota de tus primeras impresiones, las cuales estarán sujetas a cambio. Puedes ir tomando notas de datos que crees que te servirán para distintas partes del sermón. Divide en partes según la estructura del pasaje. Esto no se trata de inventar, queridos hermanos. Se trata de descubrir. Cuando usted ya tiene 3 versículos o 6 citas para predicar, usted tiene que buscar la temática principal y las 2 o 3, máximo 4 enseñanzas que esos 6 versículos tienen para primero aplicarlo a nuestra vida y después a la nuestra. Primero lo que tenemos que hacer para identificar cada una de esas enseñanzas, esos aspectos, esas áreas, esos puntos, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, leer el pasaje varias veces hasta familiarizarse con él y dominarlo. 2. Visualizar partes claves o secciones en él. 3. Determinarlas al detectar como de tal verso a otro hay una idea o microtemática completa. Enumerarlas y si son más de 3 las que tienen el pasaje, la narrativa o la argumentación total, entonces elegir solo 2 o 3 de ellas. Acá les voy a mostrar el ejemplo de cómo sacar 3 enseñanzas de este pasaje de 2 Timoteo del 3 al 7. Dice, versículo 3: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará mayor comprensión de todo esto. Para poder sacar 2 enseñanzas o 3 enseñanzas, nosotros tenemos que dominar totalmente el texto. Tenemos que leerlo 10 veces, si es posible 15 veces, y identificar palabras claves en las cuales nosotros vamos a dividir nuestro sermón. Soldado, ahí está una palabra clave de la cual usted puede sacar una enseñanza. La siguiente es atleta y la siguiente es el labrador. Teniendo ya esas 3 palabras claves, usted puede dividir ya su sermón en 3 partes, porque el sermón no empieza con el título, no empieza con la introducción. El sermón empieza haciendo el desarrollo de las 3 enseñanzas que sacó del versículo, de las 2 enseñanzas o de las 4 enseñanzas. Y eso es lo que usted va a desarrollar primero. Y ahora lo podemos subtitular de esta manera: ser como un buen soldado de Cristo. Enseñanza número 2, ser como un atleta vencedor. Y enseñanza número 3,
ser como un enérgico labrador. Y después ahí abajito de cada enseñanza usted puede poner el versículo correspondiente de donde sacó la enseñanza, y cada una de esas tres enseñanzas que usted sacó, cada una de ellas la va a explicar, la va a estructurar, le va a sacar todo el jugo que ustedes puedan, hasta la última gota, si es posible, hasta el zoom. Hazle preguntas claves al pasaje y responde. Antes de seguir y con el propósito de identificar los datos básicos del pasaje, necesitas hacer preguntas claves al pasaje. Esto nos dirá con cuáles elementos cuenta el pasaje y así darle la respectiva importancia y explicación. Las preguntas claves son: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Para responder a estas preguntas, nosotros vamos a tomar como ejemplo el pasaje de Esdras, capítulo 7, versículos 10 al 12, donde vamos a responder todas esas preguntas. Versículo número 10. ¿Por qué Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos? Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. ¿De quién está hablando del pasaje? Está hablando de Esdras, y Esdras es el personaje principal de ese pasaje. ¿Qué está diciendo Esdras en este pasaje? ¿De qué está hablando? Dice que Esdras preparó su corazón para inquirir, o sea, estudiar la ley de Jehová, también para cumplirla y enseñarla a Israel. ¿Cuándo hizo Esdras eso? En tiempos de Artajerjes, por lo que podemos inferir que fue el tiempo del entorno de los hijos de Israel de la cautividad bajo el reinado de los medos persas. Una lectura más amplia de los textos anteriores y posteriores puede darnos una idea general para contestar esta pregunta. ¿Dónde ocurrió todo esto? Todo lo que narra el versículo ocurre en Israel. ¿Por qué? El texto no lo dice. Pero nuestro conocimiento general nos permite saber que el pueblo de Israel, especialmente Judea, había sido desterrado de su tierra como resultado natural por haber desobedecido los mandamientos de Dios. Después de mucho tiempo de estar cautivos en tierras ajenas, Dios les permitió volver a Canaán. El pasaje dice: porque Esdras se había preparado y había estudiado la ley, porque quería cumplirla en él mismo, dar ejemplo y así enseñar al pueblo de Israel. Ese fue el motivo principal de su llegada a Jerusalén. ¿Cómo llegó Esdras a Jerusalén? El texto menciona que Esdras se presentó ante el rey y pidió permiso para viajar a Jerusalén, y que el rey le facilitó todo lo que Esdras pidió o necesitaba. ¿Para qué? Para enseñar la ley de Dios, las sagradas escrituras al pueblo de Israel, reprenderle, instruirle, advertirle y ayudarles a rectificar. Debían aprender de sus errores luego de haber pasado por el cautiverio. Con todas esas preguntas que usted le hace al texto y las responde, usted puede entender más el texto, con qué intenciones o qué estaba ocurriendo en ese momento. Registrar las notas de un bosquejo. Toda idea que se le viene a la mente, usted debe de anotarla en el momento, porque después se le puede olvidar. Y todas esas ideas que se le vienen a su mente le pueden servir para estructurar su sermón de una mejor manera. Hay pastores que tienen una memoria muy grande, que ellos se pueden el bosquejo de un sermón de memoria. Pero como no es el caso de nosotros tenemos que seguir un bosquejo. Existen muchos tipos de bosquejo,
Pero el bosquejo que les presento en esta mañana es para hacer sermones expositivos. Y esta es la manera en que usted va a estructurar su bosquejo. Primero, su bosquejo debe llevar una introducción, después una transición, después una exposición, que en la exposición van las tres enseñanzas, las tres áreas, las tres características que les acabo de explicar. De ahí va la conclusión y después la apelación. Siguiendo esa estructura, usted va a poder armar sermones bien hechos y sermones que la hermandad los va a disfrutar. Explica y analiza cada división. Aquí comenzamos la exposición del pasaje y la hacemos analizando y explicando cada una de las partes claves, secciones o divisiones que hemos descubierto en nuestro pasaje. Esta es la sección más importante y extensa del sermón, ya que aquí está el plato fuerte que degustará la hermandad y debe de ser preparado con mucho cariño. Primeramente, ustedes deben de aplicar ese tema a su vida. Y ahora que usted ha preparado este tema con mucho cariño, usted lo tiene que estructurar muy bien, tiene que investigar muy bien, tiene que ir a comentarios bíblicos adventistas, a concordancias, a diccionarios bíblicos y preparar el sermón con mucho cariño, porque el que se va a comer el sermón va a ser la hermandad. Pero antes de entrar de lleno con la explicación del versículo, frase por frase, palabra por palabra, ustedes tienen que saber cuál es el contexto. Porque si usted no entiende el contexto de un pasaje, ustedes pueden dar malas interpretaciones. Un ejemplo de mala interpretación, porque los hermanos no saben cuál es el contexto, es cuando se presenta la visión donde se ven muchos animales inmundos. Y los hermanos evangélicos creen que porque se presentaron esa visión, ellos piensan que ellos tienen que comer todo eso y que nosotros también debemos de comer todo eso. Pero esa no era la interpretación de la visión. Lo que le estaba dando a entender Dios al que le mostró esa visión era que Él no hacía excepción de personas. El judío en ese tiempo no se llevaba con gentil. Cuando un judío lo miraba como gentil, para ellos era una abominación grandísima. Los judíos solo se juntaban con los gentiles para hacer solo tratos. Y después de terminar el trato, ellos iban a purificar porque decían que ellos habían estado con carne inmunda. Pero no, Dios les presentaba en esa visión de que Dios no hace excepción de personas, que el evangelio de la salvación no es solo para judíos, era para todas las personas del mundo. Amén. Por eso es que nosotros debemos de entender el contexto del texto en el cual nos vamos a basar. Y el contexto se divide en dos, en literario y en histórico. El literario es cuando usted tiene que estudiar qué es lo que está diciendo el texto, o va a los capítulos anteriores para poder entender qué era lo que realmente estaba pasando. Por ejemplo, para la parábola del sembrador, ustedes tienen que saber qué es lo que estaba pasando antes de eso. Usted puede saber que antes de que Jesús contara la palabra del sembrador, Jesús se encontraba en la casa de la suegra de Pedro y que él realizó muchos milagros, que se debatió de tú a tú con los fariseos y que después Jesús se fue al mar, se sentó a la orilla y comenzó a comentar las parábolas que se mencionan en Mateo 13. Y ahora el contexto histórico es cuál era la situación social, quién gobernaba en ese tiempo, con qué intenciones fue escrito el libro, en todo eso. Y cuando usted ya conoce el contexto total del versículo, ahora sí usted va a explicar los pasajes, frase por frase, versículo por versículo, palabra por palabra. Refuerza con citas de Elena White. Para reforzar más nuestro sermón, lo recomendable es usar 2 citas máximas del Espíritu de Profecía. No necesariamente ustedes tienen que mencionar que la hermana White dijo tal cosa, que la hermana White dijo esto, porque hay muchas visitas que no conocen y les cuesta aceptar a la hermana White. Lo recomendable es mencionar totalmente el libro, la página y la cita.
Y la cita que usted va a elegir para su sermón tiene que ser citas que se relacionen totalmente con el sermón. No citas que no tengan nada que ver con el tema que usted está predicando. Añade ilustraciones bien seleccionadas. Miren, hermano, cuando usted cuenta una lección que enfrentó a una persona, o cuenta la historia de una persona, y esa historia que contó es tan linda, hay personas que olvidan totalmente la estructura del sermón y de qué habló el sermón, y dicen: ese hermano, ese pastor, qué historia más linda que contó. Y con esa historia usted tocó su corazón, llamó la atención de esa persona. Ahora, es importante añadir esas lecciones, esas ilustraciones a nuestro sermón. Máximo 2 ilustraciones en nuestro sermón. Y las ilustraciones tienen que ir relacionadas también con nuestro tema. Ilustraciones bien hechas, ilustraciones que dejen enseñanzas grandísimas en la vida de los hermanos y en la vida de las visitas. Haz aplicaciones pertinentes a nuestra época. Como nosotros somos principiantes, nosotros cuando predicamos cometemos el error de explicar el versículo de una manera muy corta y después pasamos a las aplicaciones. Las aplicaciones son muy fáciles de hacer, pero antes de llegar al momento de las aplicaciones tenemos que explicar todo el texto, las preguntas que le tenemos que hacer, el contexto literario, el contexto histórico, las citas, las ilustraciones, y hasta después de haber explicado todo el versículo pasamos a las aplicaciones, que las aplicaciones son las enseñanzas que nos dejan los versículos. Por ejemplo, nosotros, queridos hermanos, las lecciones que podemos aprender de David, que venció al gigante Goliat, es que nosotros podemos vencer cualquier gigante que se nos presente en nuestra vida con ayuda de Dios. Ese es un ejemplo de una aplicación. Usted va a hacer las aplicaciones al contexto actual de la sociedad. Por ejemplo, otra. Si Jesús ayudó a Pedro a sacarlo del agua, a sacarlo de la tempestad, y que calmó el mar, así también Jesús hoy en este día puede calmar las tempestades y los problemas de tu vida. Esas son las aplicaciones, las enseñanzas que deja cada uno de los versículos y cómo las podemos aplicar a esta época actual. Paso número 4. Redacta las partes que se hacen de último. Después de que usted explicó ya todo el versículo, sacó su contexto literario, contexto histórico, lo dividió por frases, le sacó todo lo que le tenía que sacar, llegamos a la parte 4, que son las partes que se redactan de último. El título. Es recomendable que titules tus sermones a fin de identificarlos y distinguirlos de entre tantos que tendrás. Son útiles para que la hermandad recuerde en una frase fácil todo el contenido del mensaje. 3 enseñanzas que Jesús nos dejó, un título. Imitemos el ejemplo del sembrador, otro título sacado de Mateo 13. Títulos que impacten la vida de las personas, que al momento de escuchar ese título, que los hermanos o las visitas digan: ¡wow! ¡Qué título! Me impactó. Entonces el sermón va a estar muy bueno. La introducción. La introducción es una ilustración que usted va a buscar relacionada con el capítulo y los versículos en los cuales usted ha basado su sermón. Una ilustración bien hecha, una ilustración y una buena historia que usted cuenta al principio de su sermón va a captar la atención de las personas y a veces se van a olvidar de lo que usted predicó y se van más a acordar de la historia que usted contó. Conclusión. Ahora que usted explicó todo el tema, usted hace una recapitulación de las 3 enseñanzas, 2 enseñanzas que usted compartió, y esa va a ser la conclusión, una conclusión corta. Y después va a pasar a lo último del sermón, que es la apelación. ¿Qué es la apelación? Es el llamado
que usted le hace la hermandad. Por ejemplo, ¿quiénes de acá están decididos a hacer la obra misionera y ganar almas para Cristo? Levante su mano. Amén. Y usted le ha hecho un llamado a la hermandad. Esa es una apelación. ¿Quiénes de ustedes ponen toda su confianza en Cristo Jesús para que Cristo Jesús le dé la fuerza para vencer todos sus problemas? Levante su mano. Amén. Y los hermanos digan amén, todos emocionados. Y ahora viene el pastor y le hace el llamado. ¿Quiénes quieren pasar al frente y entregar su vida a Cristo Jesús? Pasa, los hermanos. Esos son los ejemplos de apelación que ustedes hacen. Son preguntas, son invitaciones, son llamados que usted hace al Señor. Y ahora el último paso, estudie y domine su bosquejo. Usted va a estudiar a fondo su bosquejo, y ahora que Dios lo ha iluminado, que Dios le dio todas las herramientas, usted va a compartir ese sermón con alegría, con entusiasmo y con la fe total de que ese mensaje que usted preparó va a tocar y cambiar la vida de los hermanos y de las visitas. Así que, queridos hermanos, yo le voy a pasar acá al hermano, el encargado de acá, la presentación para que ustedes hagan sus anotes y les ayude mucho a la hora de preparar sus sermones. Que Dios me lo bendiga. Amén. Hermanos, ¿tienen ustedes algunas dudas del seminario que se acaba de compartir? No, está bien. Muchas gracias. Muy bueno. Tal vez nada más, ¿cuáles consideras tú que son las etapas por las cuales debe pasar el predicador antes de predicar un sermón? Las etapas por las cuales debe pasar un predicador antes de dar un sermón es pedir la dirección del Espíritu Santo, después, como lo dijimos al principio, sentarse y después de sentirse inspirado por parte de Dios, comenzar a estudiar el pasaje fondo a fondo y después, a la última fase, predicar el sermón con gusto. Así que, queridos hermanos, este seminario va a ser de mucha bendición al momento que usted prepare sus sermones. Así que el Señor les bendiga. Amén.